And it looks like we have a good crowd again. I so appreciate your faithfulness to our Zoom meetings. I know it's not the most desirable meeting format, but under the circumstances, I'm very thankful for it and looking forward to the time when we can get back to fellowshipping together in person again. Bueno, una vez más se ve que hay una buena cantidad de personas reunidas y aprecio tanto su fidelidad. Yo sé quizás que este formato de reunirnos no es lo mejor, pero es lo que tenemos bajo las circunstancias y estamos mirando hacia adelante a ese tiempo cuando nos podemos volver a reunir en la iglesia. Well, I pray that God's word will be a help and a challenge to you today. So let's read Matthew chapter 14, verses 34 to 36. Bueno, espero que la palabra de Dios pueda ser una ayuda y un reto para usted hoy día. Y dicho eso, leamos Mateo 14, versículos 34 al 36. Dice así: Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amen. Well, let me say a few things here before we pray and ask the Lord's help. Bueno, déjame decir algunas cosas aquí antes que oremos y pidamos la ayuda del Señor. Look at verse number 34. This scene takes place in what is called the land of Gennesaret. Y bueno, mire aquí estos versículos y esta escena ocurre en lo que se llama la tierra de Genezaret. And on your screen is a picture, a modern day picture of a very beautiful, beautiful lake of Gennesaret. Y bueno, lo que usted tiene ahorita en pantalla es una hermosa imagen de lo que es el lago de Genezaret. And the name Gennesaret, it literally means paradise of Galilee. Y lo que Genezaret literalmente significa es el paraíso de Galilea. And Jesus spent much of his public ministry preaching and teaching and working around the area of Galilee. Y bueno, Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio público trabajando, predicando, enseñando alrededor del área de Galilea. And when you look at this beautiful place called the Paradise of Galilee, it really is striking because the Bible doesn't really record that the people felt like they were in the paradise of Galilee. Y bueno, cuando usted vea esta imagen del paraíso de Galilea, es interesante porque cuando leemos los versículos, las personas no actuaban como que estaban en el lugar que se llama el paraíso de Galilea. When you read about all of the infirmities of the people, it doesn't sound like paradise, it sounds like a place of suffering. Cuando usted lee acerca de todas las enfermedades de las personas, no se escucha como un paraíso, sino más bien un lugar de sufrimiento. And there are much bigger spiritual principles here that we can live in a place, a very beautiful place, and we can often forget about our spiritual needs. Y hay unos principios espirituales mayores, más grandes en estos versículos, y nos hace recordar que podemos vivir en lugares muy hermosos, pero no nos debemos olvidar de nuestras necesidades espirituales que tenemos. And before we ask the Lord to pray, I want to get your mind to begin to think about this thought. Y antes que oremos, quiero que su mente empiece a pensar en este pensamiento. That a multitude of sick, diseased, suffering people, a multitude of them went to the person of Jesus Christ. Que hubo una multitud de personas enfermas, enfermizos, con dolencias que fueron al Señor Jesús. And while it was the multitude that went to Jesus, Jesus took the time to heal the individual. Y aunque era la multitud que fue a Jesús para ser sanado, Jesús tomó el tiempo para sanar al individuo. And I want to give you these three thoughts about how Jesus
heals the individual. You write these down or take a good picture. This is what we're going to talk about this morning. Y quiero darle tres cosas aquí en pantalla de cómo es que Jesús sana al individuo. Entonces toma buenas notas, tómale una foto, pero vamos a hablar acerca de esas tres cosas. Amen. Well, you take good notes, and Brother Andy's going to lead us in prayer, and let's ask the Lord's help. Ok, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, este es un privilegio para nosotros estar aquí hoy día y queremos darte gracias, Señor. Pedimos que en estos momentos que vamos a escuchar la predicación de tu palabra, Señor, que tú nos hables. Señor, si hay alguien que en nuestro medio, Señor, no es salvo, pedimos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de abrir su entendimiento, Señor, que esas personas puedan ver su necesidad de ser salvos y que puedan clamar al Señor para la salvación de sus almas y del perdón de sus pecados. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amen. Well, I want you to get that thought this morning. How does Jesus change the individual? Entonces quiero que cogen ese pensamiento. ¿Cómo es que el Señor Jesús cambia al individuo? Well, notice number one, that Jesus changes through an awareness of your own condition. Miren conmigo, punto número uno, que Jesús cambia a través de un conocimiento personal de tu propia condición. In the ancient world, if people had an infirmity, it was very embarrassing. It was very shameful for people to have diseases. En el mundo antiguo, la verdad, para una persona tener alguna enfermedad de algo, era algo muy vergonzoso para tener eso. There wasn't a lot of hope, and quite honestly, there was not a lot of help for these people. La verdad, no hubo mucha esperanza ni tampoco mucha ayuda para estas personas. And they did not need, if you were sick, you did not need anyone to remind you that you were sick. You didn't need anyone to remind you that you had some infirmity. Y la verdad, si tú fuiste una de esas personas enfermas en aquel entonces, no necesitabas que alguien te haga recordar que eras enfermizo o que tenías alguna enfermedad. I have noticed over the years that so many people, they live their lives like they are invincible. Yo me he dado cuenta que a través de los años hay muchas personas que viven sus vidas como que son invencibles. And they feel invincible until God brings something into their life and it humbles them very quickly. Y esas personas viven sus vidas de una forma como que son invencibles hasta que Dios trae algo a sus vidas que les hace humillar. And I want to remind us that God does allow these things into our life, these different infirmities, these different challenges, because God uses these things providentially, literally, to bring humility into our lives. Y quiero recordarles que Dios permite ciertas enfermedades en nuestras vidas porque Dios usa esos desafíos, esos problemas para literalmente humillar nuestras vidas. I was reminded of a story that I heard several years ago. I've never forgotten this. Me hice recordar una historia que escuché años atrás y nunca lo he olvidado. Escuchen esto. It was about a man who had been in rebellion against God, and the preacher went to this man all the time saying, when are you going to let God get your attention? Y era la historia de un hombre que estuvo en rebelión contra Dios y el predicador muchas veces iba hacia este hombre y le preguntaba cuándo es que se iba a rendir, cuándo iba a hacer que Dios toque su vida. And this man continued in rebellion against God for years and years and years of his life. Y este hombre continuó en su rebelión por años y años de su vida. And then one day, this rebellious man, was involved in a very terrible car crash, and it put him in the hospital. And he had cast all over his arms, he had cast over his legs. He was in bad shape. Y un día sucede que este hombre rebelioso, tuvo un accidente de tránsito muy terrible y llegó a estar en el hospital. Le colocaban en las piernas y en los brazos, estuvo en unos yesos y estaba en una condición muy terrible. And the preacher went to visit him in the hospital, and that preacher walked in and he looked down at that rebellious man and he asked the question. He said, "Does God have your attention now?"
Y este predicador, pues el quien hablaba a este hombre, fue al hospital y le visitó a este hombre rebelioso y le mira hacia él y le hace esta pregunta al hombre. Le dice, ¿Dios tiene ahora tu atención? Church, write this down. Iglesia, note esto. You will either humble yourself or God eventually will. Tú te vas a humillar a ti mismo o si no, eventualmente Dios te va a humillar a ti. And God providentially knows exactly what he needs to bring or to allow into our lives to get our attention. Y Dios en su providencia sabe lo que Él exactamente necesita permitir entrar a nuestras vidas para llamar nuestra atención. Now, let me ask you the difference. What is the difference between a physical infirmity and a spiritual infirmity? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué es la diferencia entre una enfermedad físico y una enfermedad espiritual? Well, a physical infirmity, I know when I'm sick. I know when I'm hurting. I don't need to be reminded of my physical infirmities. Bueno, en cuanto a la enfermedad física, yo sé cuando yo estoy enfermo y la verdad, yo no necesito que alguien me recuerde de mis enfermedades. However, I do need the work of the Holy Spirit in me to make me aware of my spiritual needs and my spiritual infirmities. Y bueno, lo que sí necesito es la obra del Espíritu Santo dentro de mí para hacerme consciente de mis necesidades espirituales. Do you remember what Romans 3:23 says? ¿Se recuerda de lo que dice Romanos 3:23? Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And the first step, or the first part of that process of God changing the individual, is for that individual to become aware of their spiritual condition. Y el primer paso para que Dios pueda cambiar a aquel individuo es para que ese individuo se haga consciente de su condición espiritual. And these people, this multitude, they were aware of their physical infirmities. What they needed to learn was they also had spiritual infirmities that only Jesus Christ could heal as well. Y esta multitud estaba muy consciente de sus enfermedades físicas, pero lo que ellos necesitaban aprender es que también tenían enfermedades espirituales que solamente Jesús podría sanar. Well, the second way that Jesus changes us, changes us through a desire to be changed. Bueno, la segunda forma en que Jesús nos cambia a nosotros es a través del deseo para ser cambiado. Notice in verse number 36, the Bible says, and they besought him. They went after Jesus. Miren conmigo versículo 36, dice que le rogaban, iban en pos de Jesús. And I want you to understand what that word besought or go after. It's a very powerful word. You need to get this. Y quiero que entiendan muy bien qué es lo que significa esa palabra rogar. Es una palabra muy poderosa. Escuchen esto. It means to pray by imploring. Significa orar a través de implorando. And that word implore, it means to seek God with an urgency, to seek God with a desperation. Y esa palabra implorar significa buscar a Dios con urgencia, buscar a Dios de una forma desesperada. Now, listen, God knows the difference between drama and desperation. Ahora escuchen esto. Dios sabe la diferencia entre lo que es drama y lo que es desesperación. And there are just people out there, and when they pray, I mean, they're putting on a drama presentation, and they want everyone to see their prayer of drama. Y bueno, hay personas allá afuera que cuando ellos oran es como una presentación, una drama, y ellos quieren que todos vean y escuchen su presentación. I mean, you've heard some of these people pray, maybe on TV or something, and they're praying, and you're listening, and you're wondering if maybe, you know, they're hurting or they got some injury or something. They're praying with a lot of drama.
Y bueno, ustedes quizás han escuchado a estas personas orar, tal vez en la televisión, y tú estás ahí escuchando y quizás tú te estás pensando, digo, ¿y este qué le pasa? ¿Que está herido? Lo que sea, porque está haciendo como un drama aquí solo para orar. God rejects the performer, Y Dios rechaza a aquel que está tratando de actuar en sus oraciones. but God always accepts the person who is desperately imploring him. Pero Dios siempre acepta a la persona que desesperadamente está implorándole a Él. There's nothing wrong with praying with emotion. I pray with emotion. Y no hay nada mal en el orar con emoción. Yo oro con emoción. And I believe that is what imploring is. It's a desperation. It's a seeking God. It's a God. You're the only one that can do something here. It's imploring God. Y yo creo que eso es lo que es el implorar, es una desesperación, es buscar a Dios, diciéndole que Él es el único que puede hacer algo en esto, es buscar a Dios. Be careful about the desire to change other people before you allow God to change you. Ten mucho cuidado con esperar que Dios cambie a los demás sin primero buscar que Dios le cambie a usted. And my focus cannot be trying to change someone else and not allowing God to change me. Y mi enfoque no debe ser en tratar que otros cambien sin que yo deje que Dios me cambie a mí primero. Well, some of you men, I think you might appreciate this. Bueno, algunos de ustedes varones quizás van a poder apreciar esto. Escuchen. I read a story about a man who was getting ready for church, and he was looking in the mirror, and he had this shirt on, and he wanted some advice from his wife on whether or not he should wear that shirt to church. Y bueno, leí una historia de un hombre que se está listando para la iglesia y la verdad tenía puesto una camisa y quería un consejo de su esposa si debería haberse puesto esa camisa o otra. And so he goes to his wife, and he says, honey, I've got a question for you. Do I need to change? Y este esposo va a su esposa y le dice, querida, ¿tú crees que me debo cambiar esta camisa? Well, her answer was very, very interesting. Y su respuesta era muy, muy interesante. She said, well, it depends on what kind of change you're talking about. Y ella le dice, pues depende en qué tipo de cambio tú estás hablando. If you're talking about changing your shirt, then you don't need to change. Sí, ella dice, si tú estás hablando en cambiar tu camisa, no necesitas cambiarlo. But she said, if you're talking about changing your life, she said, I have several suggestions for you. Y ella dice, pero si tú estás hablando en querer cambiar tu vida, tengo muchas sugerencias para ti. Hey, men, be very careful before you ask your wife if you need to change that. She probably has some suggestions for you. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando le vayan a preguntar a su esposa si necesitan cambiar algo, porque debe ser que tienen muchas sugerencias para nosotros. See, here's the point. You and I, you have to first desire, you have to first want to change before you truly can change. Y aquí está el énfasis que quiero hacer, es que usted y yo debemos primero tener el deseo de querer cambiar antes de que podamos comenzar a cambiar. Now, I love what the scripture says. The scripture says that this multitude, that they reached out to touch the hem of his garment. A mí me encanta lo que dice este versículo. Habla acerca de esta multitud y ellos se esmeraban en querer solamente tocar el borde de su manto. I was really excited when I read about this. I think this will encourage you. Y yo me emocioné mucho cuando leí eso. Yo creo que le va a animar mucho a usted. In English, it's called a tassel, and it looks something like this. And it was at the bottom of a garment. It was often at the bottom of like a prayer cloth. Y bueno, en inglés la palabra es tassel, en español se puede decir borla, la palabra es borla para tassel, y se miraba algo como aquí que está en pantalla, esta parte que está colgando aquí, y típicamente esto se encontraba en la parte de abajo de una tela, de un vestimiento, a veces incluso en ¿cómo se llama? Como un chaleco de oración. And this tassel, it was a picture in those days, it was a picture of a person's authority. Y esta borla era una ilustración en aquellos días de la autoridad de aquella persona.
Don't miss this. No se vayan a perder esto. When this multitude, when they were reaching out for the tassel or the hem of the garment of Jesus, they were reaching out believing that Jesus had the authority to cleanse them and to heal them. Y esta multitud, cuando estaban alcanzando, tratando de tocar la borla o el borde del manto del Señor Jesús, ellos estaban indicando que ellos creían que Jesús tenía autoridad sobre sus enfermedades. And church, that is the picture of salvation. When the sinner reaches out to Jesus Christ, they are believing that Jesus has the authority to forgive them and to save them. Y iglesia, esa es la ilustración de salvación, cuando un pecador trata de alcanzar a Jesucristo y creen en Jesús que tiene la autoridad de perdonar sus pecados y salvarle a ellos. So these people, they were not performing, they were imploring Jesus Christ to save them. They believed that he had the authority to heal them. Y estas personas pues no estaban actuando, ellas más bien estaban implorando al Señor Jesucristo que les salve y que les sane de sus enfermedades. I want you to see another picture of this, the lake of Gennesaret, and I think it's a very, very beautiful looking place. Y bueno, quiero que vean una vez más en pantalla esta imagen del lago de Genesaret. Yo creo que es algo muy hermoso, la verdad. And I want you to think about number 3 with me, that the third thing that Jesus does, he changes us through a relationship. Y quiero que piensen en punto número 3, que la forma en que el Señor Jesús nos cambia a través de una relación. I thought this was an interesting thought, that you can be in the middle of the paradise of Galilee and still be filled with infirmities. Y yo tuve este pensamiento que tú puedes estar en medio del paraíso de Galilea y todavía estar lleno de enfermedades. That's why it's so important that you stay close to Jesus Christ. Por eso es tan importante que usted se mantenga cerca al Señor Jesús. Not only does Jesus expose our infirmities, he has the grace and the mercy to heal us from those. No solamente el Señor Jesús trae a la luz nuestras enfermedades, sino Él tiene la gracia y la misericordia para poder limpiar, sanar nuestras enfermedades. And the greatest infirmity that a man will ever have is that he is a sinner before God. Y la enfermedad más grande que un ser humano puede tener es la enfermedad que es un pecador delante del Señor Jesús. And I also want to remind you that before Jesus ever becomes your friend, he must first become your Savior. Y quiero recordarles que antes que Jesús puede convertirse en su amiga, primero tiene que ser su Salvador. Jesus doesn't meet us at friendship. Jesus meets us at salvation and confronts our sin and saves us, and then we become a child of God. Y Jesús no se encuentra con nosotros en la amistad, primero se encuentra con nosotros en la salvación. Él confronta nuestros pecados, nos arrepentimos y Él nos salva de nuestros pecados. I want you to think about that multitude. The Bible describes a large group of people imploring and seeking after Jesus Christ. Quiero que piensen en esa multitud. La Biblia habla acerca de que fue una gran cantidad de personas que estaban buscando al Señor Jesús. And I promise you that not everyone that had an infirmity, not everyone went to Jesus. Y les prometo que no cada persona que tuvo una enfermedad fue hacia Jesús. I can almost guarantee it that there were some people who were sick and they said, that's not going to work, and they stayed home and they probably watched the game. Les aseguro, quizás que habían algunas personas que estaban enfermos, pero que dudaban y decían, eso no va a funcionar, y se quedaron en casa viendo el partido. Notice in verse number 36, and as many as touched were made perfectly whole.
Y mira lo que dice el versículo 36, la última parte, dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. So, in other words, a lot of people implored Jesus Christ to heal them, but apparently not everyone did. Y la verdad, en otras palabras, lo que esto está diciendo es que muchas personas imploraron a Jesucristo para que sean sanos, pero no todos lo hicieron. I want you to understand, church, that you are never lost amongst the multitude. Quiero que entiendan esto, iglesia, que usted nunca está perdido entre la multitud. Jesus knows who you are, and he knows what and where your life is. Jesús sabe quién usted es y Él sabe dónde está tu vida. And this is my opinion, and I feel pretty confident about it. I don't think that Jesus just put out his arms and everyone was healed at the same time. Y bueno, esto es mi opinión y creo, me siento confiado en lo que le voy a decir, pero no creo que Jesús extendió su mano sobre la multitud y todos fueron sanados. I believe what happened is that Jesus took the time to individually touch every single person in that multitude that day. Y lo que yo creo que sucedió es que Jesús tomó el tiempo para tocar individualmente a cada persona que recibió una sanidad ese día. It reminds us that salvation is not an experience of the multitude, it's an individual encounter with Jesus Christ. Eso nos recuerda que la salvación no es una experiencia de la multitud, sino es un encuentro individual con el Salvador. And I believe very much that Jesus took the time. Think about the time that he took to meet the needs of every single individual in that multitude that day. Y quiero que piensen en esto, que Jesús tomó el tiempo para proveer las necesidades de cada una de esas personas en esa multitud ese día. This speaks about his care as the good shepherd. Esto habla acerca de su cuidado como el buen pastor. It speaks about his love and his concern for each and every individual that comes to the Lord. Y eso habla también acerca de su amor y de su preocupación para cada una y cada persona que viene hacia el Señor. I want you to write this third point down, that God knows your name, he knows your nature, and he knows your needs. Quiero que anoten este pensamiento, que Dios conoce y sabe tu nombre, tu naturaleza y tus necesidades. Jesus knows your name. When you are saved, Jesus knows you intimately. Jesús conoce tu nombre. Cuando tú eres salvo, Jesús te conoce de una forma íntima. And if you're not saved, Jesus knows exactly who you are and what you need to do to accept Jesus Christ as your Savior. Y si no eres salvo, pues Jesús conoce exactamente quién tú eres y exactamente lo que tú necesitas hacer para ser salvo. He knows our nature. He knows that we are sheep. And what does sheep do? Sheep have the tendency to kind of wander or walk away from the good shepherd. Y bueno, también conoce el Señor Jesús nuestra naturaleza y sabe que nosotros somos como ovejas. Las ovejas tienden a veces a apartarse e irse por su propio camino. I'm so thankful that Jesus knows my nature. He knows that I'm a sinner. And even though he knows that I'm a sinner, he chooses to love me anyways. Y estoy tan agradecido al Señor Jesús porque Él conoce mi naturaleza. Él sabe que soy un pecador y aún siendo un pecador, Él escoge amarme todavía. And then that third part is that Jesus knows exactly what your needs are. He knows them before you even are aware of them. Y ese tercer punto, que Jesús sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y sabe nuestras necesidades aún antes que nosotros le pidamos. Jesus has never turned away one person, not one person who has ever sought the Lord. Jesús jamás ha despedido tan solo a una persona que le ha buscado a Él. Well, notice with me, number 2, a question. What do you need the Lord
to touch in your life this morning? Mire conmigo una segunda pregunta en punto número 2. ¿Qué necesitas tú que el Señor toque en tu vida esta mañana? During this time, the name of Jesus, it was spreading across the area, and people were hearing about this man, Jesus Christ, and the things that he could do. Bueno, durante este tiempo el nombre del Señor Jesús se estaba divulgando en esa área y se estaba escuchando todas las cosas que este hombre podría hacer. And these people were hearing that this man, Jesus, could heal people, change people, save people from their sins. Y las personas, se estaba circulando la palabra que este hombre Jesús podía sanar, cambiar y salvar a las personas de sus pecados. And I want you to hear this, that think about those people that were reaching out and touching just the hem, just the tiny part of his garment. Think about that. Y quiero que escuchen esto, que piensen en aquellas personas que se estaban esforzando para alcanzar y tan solo tocar una parte tan pequeña como el borde de su manto. Don't make this mistake. No vayan a cometer este error. It is not teaching that all we need is just a little bit of Jesus. That's not what this is teaching. Lo que esto no está enseñando es que solo necesitamos un poquito de Jesús. Eso no es lo que enseña el versículo. And a lot of people, they live their lives day after day after day with this crazy mentality that all I need is a little bit of Jesus. Y hay personas que viven sus vidas día tras día con esta mentalidad loca que solo necesito un poquito de Jesús. And never one time do you see Jesus offering a little bit of himself. Jesus offers all of him to you in your life. Y nunca, ni una sola vez, tú ves que Jesús se ofrece un poquito de sí mismo. No, Jesús siempre se ofrece todo su ser para ti y tu vida. I am in constant day after day after day. I need the Lord to touch my life. Yo estoy en una constante rutina, día tras día. Yo necesito que el Señor toque mi vida. Over the next several minutes, I want to ask you 5 very specific questions about this. Where does Jesus need to touch your life this morning? Sobre los próximos minutos quiero hacer 5 preguntas específicas acerca de este tema. ¿En qué área de tu vida necesitas que Jesús toque? And as we go through this list, you're asking yourself this question: do I need Jesus to touch any areas of my life this morning? Y mientras nosotros estamos atravesando esta lista, pregúntase usted mismo, ¿necesito Jesús que toque esta área de mi vida? All right, let's look at this number 1. How is your relationship with the Lord today? Veamos entonces número uno, ¿cómo está tu relación con el Señor hoy día? And be honest, are you in fellowship? Are you in true fellowship walking with the Lord this morning? Y sé honesto, ¿estás tú en comunión, en una comunión diaria con Él? ¿Estás caminando con el Señor? Do you have a consistent daily time with the Lord that involves reading the Bible and then meditating on what you read? ¿Tienes tú una consistencia de tiempo cada día en que tú estás leyendo la palabra de Dios y meditando en lo que Él dice? Are you sincerely imploring and seeking after the Lord today? ¿Estás sinceramente implorando y buscando al Señor hoy en día? Number 2, how is your prayer life this morning? Número 2, ¿cómo está tu vida de oración? Are you praying for your spouse specifically in his needs? Are you praying for your children specifically in their needs? ¿Estás orando por tu cónyuge y sus necesidades específicas? ¿Estás orando por tus hijos y las necesidades específicas que ellos tienen? Are you praying specifically for your church, for your country? Are you praying specifically for your testimony with others? ¿Estás orando específicamente por tu iglesia, tu país, por tu testimonio que tienes con los demás?
There are general prayers that you can pray generally, but when it comes to things like your family, your children, and your church, you need to pray specifically for those things. Y bueno, hay oraciones en general que a veces uno hace, pero cuando viene a tocar el tema de la familia, sus hijos o la iglesia, debe orar de una forma específica por ellos. You can generally pray for the Lord to meet your finances, but maybe you have a specific financial need that you need to mention to the Lord. He knows you need it, but you need to be humble enough to seek God for it. Y bueno, quizás de una forma general tú puedes orar que Dios suple tus necesidades financieras, pero tal vez hay una necesidad financiera específica que tú necesitas y debes ser suficiente humilde para pedir a Dios esa necesidad financiera específica que tú tienes. Write this down. Anote esto. Specific prayers get specific answers. Oraciones específicas reciben respuestas específicas. All right, how about number 3? How is your secret or your private life this morning? Ahora, número 3, ¿cómo está tu vida secreta o tu vida privada esta mañana? Are you hiding sinful habits, thoughts, and behaviors? ¿Estás escondiendo hábitos pecaminosos, pensamientos o comportamientos pecaminosos? Are you easily offended? Are you easily disappointed? Are you easily angered or become jealous? ¿Eres fácilmente ofendido, fácilmente desilusionado o fácilmente te enojas o eres celoso? Are you stubborn and refuse to change areas that God reveals in your life that need to be changed? ¿Eres una persona terco y que rehúsa cambiar esas áreas que Dios revela donde tú necesitas cambiar? Are you holding on to any bitterness towards someone in your life, maybe present today, or maybe you've got bitterness towards someone or something that happened in the past? ¿Estás sosteniendo alguna amargura hacia alguien en tu vida? Puede ser algo del presente o tal vez una amargura por una situación que pasó en el pasado. Remember earlier we talked about the difference between physical needs and spiritual needs. Recuerde que anteriormente hablamos acerca de la diferencia entre necesidades físicos y necesidades espirituales. No one needs to be reminded of their physical ailments. We feel the pain, we feel it, we can see it in other people. We don't need to be reminded of those physical ailments. Nadie nos necesita recordar de nuestras dolencias físicos porque lo podemos ver. O sea, nadie nos tiene que recordar de todo eso. But we do need the work of the Holy Spirit to reveal those secret or private life infirmities. Pero sí necesitamos la obra del Espíritu Santo para revelar esas dolencias, esas áreas privadas o secretas en nuestras vidas. How about number 4? How is your public life this morning? Ahora, número 4, ¿cómo está nuestra vida pública esta mañana? Can your spouse, your children, your family, and your friends, can they see that you are walking with the Lord? ¿Pueden ver su cónyuge, sus hijos, su familia, sus amigos que usted está caminando con el Señor? Think about this. If someone at work found out that you're a Christian. Piensa en esto. ¿Qué tal que si alguien en el trabajo descubrió que tú eres un cristiano? I mean, would people be shocked and say, I had no idea that they were a Christian? ¿Y cómo sería la reacción de algunos? Algunos dijeran, pero no puedo creer que él es cristiano, de veras. So the point is that our public life, it should be visible that we're different. It should be visible that we have hope. It should be visible that we're walking with Jesus Christ. Y el punto es que nuestra vida pública debe ser visible, que nosotros somos diferentes, que tenemos esperanza, que estamos caminando con el Señor. Here's a humbling question I asked years ago. It really humbled me. Aquí está una pregunta que me causó mucha humildad años atrás cuando yo lo hice. What would happen if someone went to your children and said, "Does Daddy love the Lord?" What would your children say?
¿Qué pasaría si alguien, así una persona no conocida, van hacia sus hijos y le preguntan, ¿tu papá ama al Señor? ¿Qué dijeran sus hijos a esa respuesta, a esa pregunta? It's a very, very challenging thought, isn't it? Es un pensamiento que nos causa mucho desafío, ¿no es cierto? How about number 5? How is your spiritual stamina this morning? ¿Cómo está nuestra estamina espiritual esta mañana? Are you discouraged? Are you being negative? Do you feel like quitting on anything this morning? ¿Estás desanimado? ¿Te sientes negativo sobre algún asunto? ¿O te sientes querer rendirte y tirar la toalla? I want to tell you this. Don't ever give up on doing what is right. Quiero decirle esto, nunca jamás rehúsen o dejen de hacer aquella cosa que es correcto. Remember that the Word of God promises us that we will reap if we faint not. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a cosechar si no nos desmayamos. So in any of those 5 areas this morning, what area, maybe one, maybe two, maybe multiple areas, do you need Jesus Christ to touch this morning? Entonces, en cualquiera de estas 5 áreas, tal vez es 1, tal vez es 2, tal vez es más, pero ¿qué área necesitas que Jesucristo toque en esta mañana? Okay, question, why were these people healed? Ahora tengo una pregunta, ¿por qué es que estas personas fueron sanados? They weren't healed because they were in the right place. They weren't healed because they were in the lake of near the lake of Gennesaret, the paradise of Galilee. That's not why they were healed. Ellos no fueron sanados porque estuvieron en el lugar correcto, en el lago de Genesaret, que se conoce como el paraíso de Galilea. No, eso no fue la razón por la cual ellos fueron sanados. They were healed because they implored. They went after in desperation to Jesus Christ, and then the Lord touched them. Y la razón por la cual ellos fueron sanados es porque ellos imploraron, fueron tras, en pos de Jesucristo de una forma desesperadamente y luego el Señor les tocó. If the Lord doesn't touch it, it will not be healed. Si el Señor no lo toca, entonces no va a ser sanado. Your marriage, your relationships, your home, your family, if any of those things are broken, they will not be healed unless the Lord touches it. Tu matrimonio, tu hogar, tu familia, si alguna de esas cosas está quebrado, no va a ser sanado sin que el Señor primero lo toque. And I ask you this question again. Y les hago What esta pregunta area, otra vez. what area of your life do you need Jesus Christ to touch this morning? Y le hago esa misma pregunta de nuevo. ¿Qué área de su vida necesita un toque del Señor Jesucristo? Well, let's close with this thought. This is an amazing thought. Don't miss this. Bueno, vamos a terminar con este pensamiento asombroso. No se vaya a perder esto. In Matthew chapter 14, you have a large multitude of people who are reaching, imploring, desperately seeking the hem of the garment of Jesus. En Mateo capítulo 14 tenemos una multitud grande, una numerosa cantidad de personas implorando, alcanzando, tratando de tocar el borde de su manto. Now, why did this multitude, hundreds of people, maybe more, why did they reach out for the hem of his garment? Y la pregunta es, ¿por qué es que esta multitud, quizás cientos o más de personas, por qué es que ellos trataron de alcanzar tan solo el borde de su manto? Well, I believe the people in Matthew 14 reached out and touched the hem of the garment because of what happened in Matthew chapter 9. Yo creo que las personas en Mateo 14 tocaron el borde de su manto por causa de las personas en Mateo capítulo 9. Let's go to Matthew chapter 9, please. Vamos ahora a Mateo capítulo 9, por favor. Matthew chapter 9. And let's read verses 20 to 22, please. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. Dice así: Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Wow, the faith of one woman inspired an entire multitude to seek after the hem of the garment of Jesus. Wow, es increíble que la fe de una mujer, la fe tan solo de una mujer, inspiró a una entera multitud ir tras el borde del manto de Jesucristo. And I ask you this question this morning, who can you reach for Jesus? Y les hago esta pregunta esta mañana. ¿Quién es que usted puede alcanzar por el Señor Jesucristo este día? Now, I want you to know that there's nothing superstitious that is being taught here in these chapters. Y bueno, quiero que sepan que no hay algo supersticioso que se está enseñando en estos versículos. Uh, Superstitions do not save, and superstitions do not heal anybody. La verdad, las supersticiones no salvan ni sanan a cualquier persona. Notice what Jesus said in verse number 22. He said, daughter, thy faith. He said, your faith in me is what has healed you. Miren lo que Jesús dice en versículo 22. Le dice, hija, tu fe es lo que te ha salvado y ha hecho sano en mí. And I ask you once again, who can you reach for Jesus Christ? Y le hago la pregunta de nuevo, ¿quién es esa persona que usted puede alcanzar para el Señor Jesucristo? And there was one woman who worked her way through a multitude of people. She crawled on her hands and her knees, and she reached out in faith towards Jesus, and Jesus touched her. Y había una mujer que se esmeró para pasar por esa multitud, gateó en rodillas y en sus manos para alcanzar y tocar el borde del manto de Jesús, y le tocó por fe, y Jesús le tocó a ella. And then sometime later, another multitude of people, they began to talk, and they began to hear about this man Jesus coming to their town. Y algún tiempo después, una multitud de personas empezó a hablar y escuchar acerca de este hombre Jesús que venía a su pueblo. Notice in Matthew chapter 14, I want you to notice verse number 35. Miren en Mateo 14, quiero que noten versículo 35. And when the men of that place who had knowledge of him, knowledge of Jesus, they went out and they got the multitude. Dice aquí, mire el versículo 35, que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra. And the men with knowledge, they're the ones, and they started saying, remember that lady? Remember that lady with the issue of blood? And all she did was reach out in faith towards Jesus, and Jesus touched and changed her life. Y estos hombres que tenían conocimiento del Señor Jesús, dice, empezaron a hablar y decir, ¿te recuerdas de esa mujer que tenía ese flujo de sangre? Ella simplemente estiró la mano en fe y el Señor le tocó y fue sana. See, you and I, we are those people with knowledge. Eso es una ilustración de usted y yo. Nosotros somos aquellas personas que tienen conocimiento del Señor Jesús. And you and I have the great responsibility of reaching our friends and our family members for the Lord. Y usted y yo tenemos esa gran responsabilidad de alcanzar a nuestros amigos y familiares para el Señor. I'm asking you right now if you would bow your head and close your eyes, please. Estoy preguntando en este momento que si pueden por favor cerrar sus ojos e inclinar sus rostros. I want to offer a simple invitation this morning. Quiero ofrecer una invitación muy sencilla esta mañana. I want you to think about the faith of this one woman. Quiero que piensen en la fe de esta mujer. It inspired a multitude of people to reach out to Jesus Christ. Esta mujer inspiró a una multitud de personas que ellos también pueden alcanzar al Señor Jesús. And this one woman was
Her faith was an example of how Jesus can heal and Jesus can change and how ultimately Jesus can save a person from their sins. Y una mujer fue un ejemplo, su fe fue un ejemplo de cómo Jesús puede sanar, puede cambiar, puede salvar a una persona de sus pecados. Let me ask you this question. What area of your life, maybe there's one, maybe there's a multitude of things, and you desperately need Jesus Christ to touch this morning? Y déjame preguntarle esto, que ¿qué área de tu vida, quizás es una o dos o varias cosas, qué área necesitas desesperadamente que Jesús toque esta mañana? Maybe it's something in your public life, maybe it's something in your private life, your prayer life, but you desperately need Jesus Christ to reach out and touch that area this morning. Y tal vez es tu vida pública o algún asunto en tu vida privada, tal vez es tu vida de oración, pero necesitas desesperadamente que Jesús toque esa área de tu vida. Over the next several minutes, I want to ask you to quietly find a place in your home this morning where you can do business with God. Would you do that today? Would you seek Him? Bueno, por los próximos minutos, si puede encontrar un lugar callado donde usted puede ponerse a cuentas con Dios y puede buscar de Él. ¿Estarías dispuesto a hacer eso, por favor? Church, I'm so thankful that you were all here today. It was a very good crowd for a Zoom meeting. I appreciate your faithfulness, and I know God, I appreciate it, but God sees it, and God blesses faithfulness. Bueno, hermano, muchas gracias por estar aquí. Realmente yo aprecio cada uno de ustedes, pero más que todo, Dios ve todo esto, ¿verdad? Y Él se alegra que estemos todos juntos y yo lo aprecio mucho de que hayamos reunido en esta mañana. And I want to just leave us with this thought that here's something that you can pray for your family and your friends. Y aquí lo quiero dejar con esto de algo de que usted puede orar por sus amigos o sus familiares. Pray that God gets their attention. Ore para que Dios agarre o capte su atención. God knows exactly what He needs to do in a person's life to get their attention, whatever that might be. But God will do it so people ultimately will reach out in desperation for Him for salvation. Dios sabe exactamente la manera de cómo llamar la atención de una persona, ¿verdad? Y Él va a hacer todo lo posible para poder captar esa atención. Así que oremos también nosotros para que Dios pueda llamar la atención de ellos y ellos puedan alcanzar a otros. Amen. So please don't forget church tonight, still studying the book of Jude. Así que no se le olvide que esta noche tenemos reunión a las 6. Vamos a seguir con el estudio de Judas. We have a prayer meeting tomorrow night, 7:30 to 8 o'clock. Y tenemos nuestra reunión de oración mañana de 7:30 a 8:30. A 8, perdón. And then we have our Wednesday night study of the book of Revelation. Is still in Revelation chapter 2, very early in the book. You've missed a lot, but you don't want to miss any more, so make sure you're a part of that. Y estamos en los miércoles a las 7, nuestro estudio el libro de Apocalipsis. Estamos empezando apenas, ¿verdad? Apenas vamos por capítulo 2. Hemos visto bastante, pero no se lo quiere perder. Hay mucho que podemos aprender. And then very excited about Our Lady's prayer time and study time. If you have any questions, please reach out to Mrs. Judith Rodriguez. She's put her information in the chat box. Make sure you get that before we sign off today. Muy emocionado ya para este estudio y este tiempo de oración de las hermanas, ¿verdad? Que va a estar dirigiendo nuestra hermana Judith. Así que la hermana Judith puso ahí en el chat toda la información de ella para que ustedes tengan alguna pregunta o algo, la pueden hacer directamente a ella. And then next Saturday, don't forget our virtual letter writing. I believe it'll be a blessing for us as a ministry to reach out to family and friends. And we've already got little kids. They're already ready to write there. So I'm looking forward to that hour next week. Y no se le olvide, el próximo sábado de 11 a 12 vamos a estar haciendo este ministerio en el cual podemos evangelizar a otros, ¿verdad? O animarlos a través de cartas escritas de puño y letra,
¿verdad? Y participe también con sus hijos, sus niñas, ellos van a estar ahí, pueden dibujar y todo, así que muy, muy emocionado acerca de esta oportunidad que tenemos el próximo sábado. Amen. So appreciate you much, and Dios les bendiga.